¿Qué tal, ingeniero? Muy buenos días o buenas noches. Mi nombre es José Ruz Palomares Tirado. Soy de la carrera de Ingeniería Mecánica. En esta ocasión voy a hacer tres tipos de problemas de potencia eléctrica. Bueno, en el ejercicio 11 nos dice el siguiente problema. En la figura 1, una partícula de polvo de masa m igual a 7 por 10 elevado a la menos 9 kilogramos y una carga de Coulomb de 3 Nc se desplaza inicialmente desde el reposo en el punto A en línea recta hasta el punto B. ¿Cuál es la rapidez, la velocidad en el punto B? Bueno, lo que tenemos que hacer en este caso es que busquemos los puntos que nos están diciendo. En este caso nos tenemos que buscar el punto A con el punto B. Con respecto a esto, nos pide que encontremos la velocidad del punto B. Pero para hallar el punto B tenemos que encontrar cuáles serían los valores que tienen en estas cargas en el punto A y en el punto B. Entonces, para hallar las cargas tenemos que aplicar las siguientes fórmulas. Vamos con el punto A. El punto A nos dice que no sabemos su valor, pero nos dan de datos, ¿no? Entonces, para encontrar su carga, tenemos que aplicar la fórmula de la potencia de electricidad, ¿no? Que sería el volumen, el voltaje, en A igualado a la constante K multiplicado por el Coulomb 1 sobre radio 1 sobre A. 1 sobre radio 1 por A. En este caso tenemos que sumar también la otra constante, que sería K por Coulomb 2. Esto está multiplicado y dividido con radio en 2 en A. Ahora bien, el voltaje en A va a ser de la siguiente manera. El voltaje A va a ser con el siguiente dato. Sabemos que K vale 9 por 10 a la 9 N metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y este va a estar multiplicado en, abrimos corchete, en más 8 por 10 a la menos 9 coulombs, y este dividido en su distancia de este punto a este punto va a ser de 3 centímetros. Pero sabemos que 3 centímetros convertidos en metros va a ser 0,03 metros. Ahora bien, este es del punto 1. Ahora busquemos la distancia que hay entre A hasta esta distancia, que es de menos 8 Nc. Entonces, sumamos y ponemos la línea de división, diciendo que es menos 8 multiplicado por 10 a la 10 elevado a la menos 9 coulombs, dividido entre la distancia. Desde el punto A hasta el punto de menos 8 en NC hay 6 centímetros. Pero estos 6 centímetros se le tiene que convertir en metros. En este caso, como va a ser en metros, va a ser 0,06 metros. Bueno, cerramos corchete. Y al operar este problema, nos da como resultado que va a ser igual a, el voltaje en A va a ser 1199,997 voltios. En este caso, la cantidad de energía que va a tener el punto A es de 1199,997 voltios. Ahora bien, vamos con el punto B. Mire, acá me doy cuenta que en el punto A, para encontrar su energía, tenía que encontrar de la distancia que tenía en punto A al punto
de 8NC tiene que irse a la izquierda y después a la derecha. Entonces dije, si acá se va a la izquierda y esta va a la derecha, cuanto mayor distancia tiene, entonces se asume que es valor positivo. Ahora bien, si en este caso el valor se va a la izquierda, a la derecha, y la distancia que va a recorrer es hasta la izquierda, entonces el valor que toma hacia la izquierda es mayor. Entonces, como es mayor, se le asume que es el mismo resultado y también va a tener el signo cambiado. En este caso, en el punto B, va a ser el mismo valor, sin embargo, con diferente signo, que es menos 1199,997 voltios. Ahora ya tenemos los dos puntos de voltaje que tiene cada letra. En el punto A, que es 1199,997 voltios, positivo, y en el punto B, que es de menos 1199,997 voltios. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar es que tenemos que encontrar la relación de energía potencial, para que de esa manera encontremos cuál sería la velocidad en este caso del punto B. Entonces, lo que tengo que buscar es la energía potencial. Energía potencial. Ahora bien, la fórmula de energía potencial se basa en que va a ser U de A menos U en B, y este mismo va a ser Coulomb multiplicado por el voltaje en A y por su baja entre menos el voltaje en B. Esta sería la fórmula de la energía potencial para encontrar luego su velocidad de punto B. En este caso solamente tenemos que reemplazar datos, sería U en A menos el U en B. Este va a ser igual a que el Coulomb Q nos da como dato que es 3 por 10 a la menos 9. Esto ya en sus unidades, en unidad científica. Y en este caso ya tenemos los valores de voltaje en A que menos voltaje en B, que será este restado con este. Entonces va a ser multiplicado en voltaje en A, que es 1199,997 voltios. Este restado en va a ser restado en menos 1199,997 voltios. Cerramos paréntesis y dándonos como resultado que la diferencia en U en A y la energía en U en B, que serían unitarios, va a ser igual a 7,2 por 10 a la menos 6. Y este es representado. Por supuesto, este va a estar representado en joules, porque es energía, ¿no? Ahora bien, ingeniero, como ya tenemos los siguientes datos, debemos encontrar cuál sería la variación que tiene la energía potencial, ya sea en el punto A o en el punto B. Entonces, lo que tenemos que buscar es la velocidad. Entonces, para encontrar la velocidad es algo aparte, que sería de la siguiente manera. Borramos el gráfico. Entonces, como ya tenemos los datos de la diferencia y la variación de la energía en punto A y punto B, entonces para encontrar la velocidad se necesita la siguiente fórmula, que sería lo siguiente, sería un medio por la masa, velocidad al cuadrado. Este sería en su forma igual que la variación de energía de U a menos U menos U menos B. Entonces, un medio, ponemos un medio, la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa ya nos dice que es 7 por 10 a la menos 2 kilogramos. La velocidad
al cuadrado, que queríamos buscar es en B, va a ser velocidad al cuadrado en el punto B, igualado a la variación de UA menos UB. Pero acá tenemos un dato que es 7,2 por 10 a la menos 6 joules, ¿no? Dándonos como resultado que la velocidad en B va a ser igual a 0,0002 metros sobre segundos. Esta sería en este caso la velocidad de velocidad en B, que es 0,0002 metros por segundo. Ahora bien, en notación científica, esta puede ser representada de la siguiente manera. Va a ser igual a 0,2 por 10 elevado a la menos 3 metros sobre segundos. Como ve, ingeniero, esta sería la fórmula para encontrar la velocidad en B. Y como vemos, la velocidad en B es 0,2 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Vamos con el siguiente problema, que sería el problema número 13. Ahora bien, ingeniero, con respecto al problema número 13, nos dice que en la figura tenemos que determinar la diferencia de potencial entre los puntos A y B con sus valores de Coulomb 3 igualado a 3C y radio A con una distancia de 5 centímetros y radio en B con una distancia de 2 centímetros. Ahora vamos a poner los datos. Los datos me dicen de la siguiente manera. Entonces los datos dicen que tenemos punto A y punto B. Tenemos que el Coulomb de este punto, que es el punto principal y el punto del medio, vale que el Coulomb es igual a 3NC. 3NC. Que las distancias del radio A, que es este, equivale, que el radio en A equivale a 5 centímetros. Pero convertido en metros va a ser a 0,05 metros. Con respecto al radio punto B, este va a ser igualado a 12 centímetros. 12 centímetros, pero en metros va a ser 0,12 metros. Ahora bien, lo que tenemos que buscar es cuál sería la diferencia potencial. Entonces, para buscar la diferencia potencial tenemos que buscar primero los voltajes que tiene en el punto A y en el punto B, ¿no? Entonces, en el punto A ponemos lo siguiente. En el punto A. Punto A. Dice que el voltaje en A, la fórmula, porque en el voltaje A va a ser igualado a la constante, que ya sabemos de por sí, multiplicado por Coulomb, el Coulomb dividido entre el radio que hay entre la distancia A. Bueno, entonces como nos piden esta fórmula, solamente tendríamos que reemplazar los datos. Entonces el voltaje en A va a ser igualado a la constante K, pero la constante K ya sabemos que es 9 por 10 elevado a 9 en unidades newton metro cuadrado sobre 2, y este está multiplicado. Además, este está multiplicado por el Coulomb. ¿Pero cuánto es el Coulomb? Ya también tenemos un dato que es igual a 3 por 10 elevado a 9 sobre coulombs.
y este sobre la distancia en radio en A. ¿Y cuánto es la distancia en radio? Es 0,05 metros. Entonces, dando como resultado que el voltaje en A va a ser igual a 540 voltios. Este va a tener 540 voltios en voltaje en A. Con respecto al punto B, también se aplica acá en la misma fórmula, que es el punto B va a estar igualado con esta fórmula, igualito. Voltaje en B igualado a la constante K, que va a ser siempre la misma cantidad de unidades, multiplicado por Coulomb dividido entre radio en B. Ahora bien, el voltaje en B, mejor dicho, el voltaje en B tiene como valores que K es igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons por metros al cuadrado por C al cuadrado, multiplicado por el mismo valor que es Coulomb 3 por 10 elevado a la menos 9 C, dividido entre su distancia que es 0,12 metros. Damos por sentado que el punto B va a ser igual a 225 voltios. Ahora bien, ya tenemos los dos tipos de voltajes en el punto A y en el punto B. Nos pide la diferencia. Entonces, como nos pide la diferencia, tendríamos que simplemente restar. Entonces, nos pide la diferencia potencial, ¿no? La diferencia potencial. ¿Y cuál es esa diferencia potencial? Ah, bueno, va a ser voltaje en A en B, que esto es igualado a voltaje en A restado con voltaje en B. Danos un resultado que es 540 menos 225. Este va a ser igual a 315 voltios. Este sería el voltaje que hay entre la diferencia entre el voltaje A con el voltaje B, que sería 315 voltios en su variación de potencia. Ahora vamos con el último problema, que es el problema número 14. Ahora bien, ahora tenemos el problema número 14, que nos dice que la figura que se determina en esta imagen se debe buscar la cantidad de trabajo realizado por el campo eléctrico cuando éste se traslada a una partícula electrizada a un Coulomb de 5 micro-C desde la posición A hasta la posición B. Como ve, ingeniero, tenemos dos puntos, que sería el punto A con el punto B, pero nos pide cuál sería la cantidad que se traslada, ¿no? En este caso sería el trabajo en que puede trasladarse estos puntos de energía. Entonces lo que tenemos que buscar es cuál sería la cantidad de trabajo que se desplaza. Entonces nos dice que el Coulomb es una energía, Coulomb sigma es una energía que se traslada. Este mismo. Entonces, como esta energía se traslada, tenemos que buscar cuántos de trabajo se traslada, o sea, cuánta de energía realiza al momento de trasladarse. Entonces va a ser el trabajo en A va a ser igualado a Coulomb que se traslada multiplicado por la variación del voltaje en A menos el voltaje en B. Además, nos dice que cada voltaje en cada punto, ya sea en el punto A y en el punto B, tiene como siguiente. El voltaje en el punto A es de 500 voltios
En cambio, el voltaje en el punto B es de 300 voltios. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Entonces, tenemos que buscar cuál sería esa distancia. Entonces, que se traslada gracias al polo, ¿no?, de esta energía. Entonces, sería de la siguiente manera, solo tenemos que reemplazar. Que sería trabajo en A en B va a estar igualado al Coulomb, que es energía que se traslada. Pero ¿cuál es esa energía? Nos dice que es 5 microsec. Entonces, en sus unidades va a ser 5 por 10 menos 6 U multiplicado por la variación de los voltajes, que sería 500 menos 300. 500 menos 300. Entonces, esto va a ser igual a trabajo en A en B, 5 por 10 a la menos 6 U multiplicado por 200, que en este caso va a ser la diferencia, ¿no? Damos como resultado que este va a ser igual a trabajo en A en B igual a 1000 por 10 a la menos 6. Y en este caso su unidad será joules. Ahora bien, ¿qué más? Podemos representarlo de manera más resumida. Va a ser trabajo en A en B. Sabemos que 1000 es 1 por 10 a la igual cubo, pero por 10 a la menos 6 joules, ¿no? En este caso va a ser igual a que el trabajo en A en B va a ser 1 por 10 a la menos 3 joules. Ahora bien, nos dice que debemos expresar en millijoules. Entonces, en expresión en millijoules va a ser igual a trabajo en A en B igualado a un milijoule. Como él es ingeniero, este sería el trabajo en que realiza este tipo de problema. Al momento de que la energía que se traslada va a tener un trabajo en que realiza de 1 milijoule, que sería este caso. Bueno, quiero muchas gracias por visualizar mi video y será hasta la próxima. Gracias.